Uno de los temas clásicos del abordaje cultural o de la definición de la cultura es la forma en la que acá se hacen las cosas. Y entonces eso como es una buena síntesis del reflejo de un aspecto de la cultura. Y eso se conecta con una idea como bastante atractiva, o otra forma de explicar eso, que es la idea de mindset. Claro. El mindset es, bueno, cómo estamos seteados para hacer las cosas. El otro día escuchaba a alguien que explicaba cómo se cambia un mindset, cómo se cambia la forma en la que pensamos, y decía, bueno, lo más complejo es reconocer que estamos adentro de un mindset. Tipo, reconocerse uno adentro de una forma en la que se hacen las cosas. Claro. Y eso es una de las partes. Y el paso número 2 es, bueno, entrenar, hacer cosas. Un mindset no se cambia hablando del mindset X, sino que se cambia haciendo cosas efectivamente. Y bueno, el tema del que vamos a conversar hoy, que es, vamos a poner como el gran título, la presentación, como esta práctica organizacional que define mucho la cultura de las compañías, ha sido casi un lugar común discutir sobre cómo son las presentaciones en las organizaciones, para quién son, etc. Y si no fuera porque hoy Hernando, como siempre, nos trae una vuelta de rosca particular a este tema, diría, uy, qué tema trillado hablar de presentaciones. Pero hoy vamos a hablar como de la presentación como aspecto cultural y como herramienta que se va a poder usar para el cambio organizacional. Hecho este brevísimo comentario, Hernando, qué gusto saludarte de nuevo ya en nuestras tierras. Bienvenido nuevamente. Estoy feliz de estar acá de nuevo. Bien, bueno, un gusto recibirte, Hernando. Muchas gracias, Martín, Luis. Estoy literalmente muy contento de estar acá y agradezco que hayan entreabierto de nuevo la puerta para, bueno, conversar de este tema que vos acabas de presentar, que si te parece lo introduzco un poco, porque parte de uno de los momentos más recordados de la dirección ejecutiva de Jeff Bezos al frente de Amazon. Porque hubo un día en que él dijo, en mi equipo se va a dejar de hacer presentaciones, el senior team va a dejar de hacer PPTs y en su lugar va a comenzar a hacer memos, words de hasta 6 páginas. O sea, no había escuchado nunca la anécdota. Lo que hizo fue eliminar las presentaciones de la cultura corporativa de Amazon. Exactamente. Y además, en cierto formato, porque si cortás la frase, si lo editara ahora Hernando y dijera, bueno, Jeff Bezos va a prohibir las presentaciones, PowerPoint, corto ahí y digo, y va a proponer una presentación hiperespacial con, no sé, pantallas interactivas. Claro. Pero, viste, es como, la segunda parte es como sí, rara. Claro, tiene una cierta evocación decimonónica esa medida, porque te amiga con el proceso de escritura y lo que está en nuestra cabeza de escritura es mover un lápiz sobre el papel. O sea, ahí le pegó de frente a un mindset. Dijo, exactamente, desde ahora en más no se hacen presentaciones, se va a escribir. Exactamente, eso dijo, y lo hizo basado en unas ideas que para entonces y sobre todo para el mundo corporativo son desafiantes, y es que el PPT desde su mirada achata las ideas, le saca sustancia, trata las ideas de manera superficial y sobre todo dice algo muy importante que me parece que es cierto, que el PPT le brinda muy poca información al público. Y eso facilita el trabajo para el presentador, pero se lo dificulta al espectador. Y en contraste, en su lugar, pone al Word, digamos al memo, como con la densidad que corresponde. Entonces dice que escribir te obliga a entender qué quieres decir. O sea, escribir te obliga a pensar. Y a mí me parece que ahí hay uno de los ejes importantes que se pueden conversar a partir de esta, digamos, movida de tablero que hace Jeff Bezos en relación a las prácticas de presentación y de trabajo en equipo corporativos, y es esto, poner el pensamiento en el centro de la escritura.
Es decir, lo aleja justamente esta imagen que teníamos ahí en nuestro fondo, es como muy representativa de eso, ¿no? O sea, para nosotros escribir es mover un lápiz sobre el papel. Claro. Y él al proponer esta idea lo que está diciendo, no, escribir es sobre todo pensar. Claro. Y eso me parece que expande la idea que tenemos de escritura, la expande hacia atrás y hacia adelante. Me parece como... La idea me resulta extraordinaria ya por lo provocativa y por lo rupturista. Sí, yo ya voy a proponer luego una nueva síntesis, porque puede haber una nueva síntesis superadora. Tampoco desechemos el PowerPoint ya. Vamos a ver ahora. No, pero pará, a ese punto quería ir. Me parece lo que me gusta de la idea inicial, así que además no lo había escuchado nunca. La idea de abandonar el PowerPoint para pasar a la escritura con el eje de hacer el foco en el pensamiento. Claro. El formato, estamos hablando de que el formato es secundario, está diciendo... Exacto, está diciendo piensen, che. Yo lo que necesito es que piensen, y está proponiendo una herramienta de pensamiento muy fuerte como es la escritura. Claro. Porque en la escritura no solo está el compromiso con tu pensamiento, el hecho de dejar escrito algo adjuntás tu compromiso a tu pensamiento. Porque efectivamente queda un documento, estás dejando como, vamos a ponerlo en estos términos, estás dejando evidencia. Claro. Pero me parece, me gusta como propuesta, pero además me gusta como hito para romper la cultura, ¿no? Sí. Es como una cuña muy fuerte. Porque el PowerPoint es como, digamos, bueno, te doy la oportunidad de que me presentes tus ideas en esta forma, lo cual es una herramienta técnica maravillosa, ¿no? Porque la verdad que con el PowerPoint puedes hacer cosas espectaculares, pero presupone de alguna manera, o al menos es lo que yo escucho que Bezos dice, che, pero primero tenés que pensar y después presentarlo en PowerPoint. La síntesis a la que me refería era un poco esa. Usemos el PowerPoint, pero con un buen proceso de pensamiento detrás, que seguramente va a ser un Power distinto a un Power donde tipo copy-pasteas bullets y conceptos y te vas por un lugar como más superficial, porque no hiciste el trabajo de aclarar lo que querías presentar. Sí, ¿no? yo estoy... Como por ahí. Sí, completamente. Yo estoy muy, muy de acuerdo con eso, como... No matemos al PowerPoint de entrada, o sea, pongámosle satélites alrededor que lo ayuden, que lo complementen, que lo alimenten, que lo robustezcan, ¿no? Entonces de hecho, en uno de los clientes en los que nosotros trabajamos tenemos una herramienta que es la guía del facilitador, que es un Word que cuenta qué va a pasar con ese PowerPoint. Digamos, o sea, vos podés articular perfectamente las dos herramientas sin... defenestrarlo. Además te iba a decir, no tenemos calidad moral para hablar mal del PowerPoint. Deberíamos prenderle una vela al PowerPoint y agradecer al que tanto debemos. Claro. Pero lo que me gusta de esto es como una discusión en un punto remanida el mal uso del PowerPoint. Claro. Eso es el mal uso. El problema no es el PowerPoint en sí mismo, que es una herramienta y que ya sabemos que la herramienta puede ser amoral, etcétera, pero sí el mal uso que se le da al PowerPoint. Sí. E insisto un poco con lo que dije antes, pero simplemente voy a repetir la misma idea diciéndola de forma diferente. Me resulta extraordinario el hack cultural que hace, ¿no? Ahora estoy haciendo un curso que se llama, una certificación, ¿no? Un curso de 20 horas que se llama Transformación Cultural Ágil, y Cecilia, nuestra profesora, usa el término hack cultural. Claro. Y me parece como muy interesante el hecho de... hackear la cultura interviniendo una práctica central como es el uso del PowerPoint, que en algún punto te queda muy cómodo para seguir haciendo lo que siempre hiciste. Limitándote el uso de una herramienta y forzándote a un proceso de pensamiento, no quiere decir que después no vuelvas con todo este recorrido cultural, con toda esa transformación de mindset. Por eso decía... ¿Cómo se cambia un mindset? Dándote cuenta que estás adentro de un mindset, dándote cuenta que estás usando el PowerPoint para no pensar. Pero eso lo podemos saber todos. Sí, yo ya sé que estoy usando el... Ahora, después de escribir 2 o 3 memos de 6 páginas y leerlos en reuniones, ahí estoy empezando a hacer la transformación. Por eso, más allá del... Me parece extraordinaria la provocación, la cuña a la organización que le mete con una medida de ese tipo. Pero está muy bien la aclaración que haces, porque de algún modo, si lo publicás como en títulos periodísticos, a esta actitud de Bezos pareciera...
pensemos antes y usa todas las herramientas que quieras después, ¿no? Y también otra cosa que pensaba es que hay tantas conversaciones abiertas que si vos no... Quiero decirlo distinto. Pensemos a la humanidad como una larga conversación, ¿no? Y hay conversaciones que para mí se olvidan, simplemente caen en el olvido. Entonces, me vuelvo loco. ¿Escuchaste lo que acabo de decir? Pensemos a la humanidad como una larga conversación. ¿Te puedo dar un abrazo? ¿Con quién conversás? Te diría yo. Bueno, yo converso, si yo converso solo con mi época, que me trae un montón de herramientas tecnológicas y me dice, esto es lo que hay que usar para presentar, yo no converso con nadie más. Claro. Y antes, en las conversaciones un poco anteriores, me gustó la palabra decimonónico. Un iluminista. Casi me vuelvo loco. Sí. Es como tipo, pero fíjate que la gente antes se sentaba a pensar y a clarificar sus ideas. Sí. Entonces un poco Bezos dice, creo que un poco abre el zoom, digamos, y dice, mirá, hay otras cosas. Estoy seguro que después les va a decir, y ahora si querés ponerlo en un PowerPoint. Pero por supuesto, después de que te hizo ese recorrido, te va a decir, y ahora mandámelo en 2 slides de PowerPoint, porque ese formato también lo quiero. O sea, es que pensaba, perdón, te estamos monopolizando la columna, pero ahora te devolvemos la palabra. No, estoy en un ejercicio submarinístico poniendo toda la escucha en este momento. Está como en ¿cómo se llama? En modo silencio. ¿Qué te iba a decir? El mood... Palabra que me gusta mucho, ¿viste? Cuando dicen ¿en qué mood estás? Porque es como muy gráfica, ¿viste? Que hay algunas palabras en inglés que captan bien como la esencia de la cuestión. Una es humor y la otra es commute. Una palabra que me gusta mucho. El mood de lo digital, del PowerPoint y ahora de Zoom, fíjate que el PowerPoint desapareció un poquito o se movió de Zoom porque un PowerPoint por Zoom te hace la vida difícil si no lo usás con un alto nivel de precisión, digamos. Pero el mood de lo audiovisual es un mood, una sintonía interna muy diferente a la de la escritura. Claro. Entonces me parece de altísimo valor que alguien te proponga, no, escribí, poné toda tu conceptualización, como traducí todas esas ideas. Sacá por la mano esas ideas que tenés en la cabeza, claro, y ordenalas, y que además resistan un proceso de revisión, ¿no? Claro. Sí, claro. Bueno, ahí me parece que otro de los ejes interesantes para conversar es, bueno, está extraordinaria la idea desafiante de Bezos y todo, pero bueno, el cómo, ¿no? Digamos, cómo vamos a desafiar ese mindset que vos estás refiriendo, Maf. Y bueno, y uno de los ejes es haciéndolo, ¿no? Digamos, haciéndolo, y bueno, para hacerlo hay que entenderlo. Yo quiero leer una frase de él a propósito de el mail, porque esto todo lo comunicó a través de un mail cortísimo de un párrafo donde dijo esto: vamos a dejar de hacer PPTs por estas razones y vamos a hacer memos. O sea, lo mandó por mail, su comunicación fue mail. Exactamente, y hay un momento en el que dice, lo que buscamos es un texto bien estructurado y narrativo. Entonces, bueno, bien estructurado y narrativo, ahí es donde me parece que queda en el centro pensar. O sea, para estructurar algo bien hay que pensar, ¿no? Y ese pensamiento es algo que ocurre antes de la escritura, no necesariamente durante la escritura. Y también después de la escritura, porque vos, claro, luego de que tenés tu primera versión, digamos, hay una prueba que me gusta mucho, que es la prueba de la gaveta. O sea, vos escribís el texto, lo pones en un cajón, te olvidas de él durante 2 días y luego volvés. Y seguramente vas a desafiar tu propio pensamiento, vas a desafiar tu propio texto. Y esa es básicamente la figura de la edición, la figura del editor. Pero Bezos lo abre hacia lo colectivo, como una edición colectiva. Claro. Como dale tu texto, dale tu memo a otros. Antes de volver un segundo a la conversación con la época, que me parece extraordinaria, pasamos muy rápido, que dijiste que la escritura conversa más allá de con tu época, conversás temporalmente con otras épocas. En el libro Mientras escribo, de Stephen King, que es gran libro, que es una pieza que me recomendaste en algún momento. Sí, una hermosura. No sé, ¿a vos te lo regalé? No recuerdo. Bueno, ese libro, que es una belleza absoluta, y que en donde Stephen King cuenta cómo escribe y introduce el concepto caja de herramientas, tiene como una idea muy atractiva, conectado a esto que decís, Ser, que es, él dice, una vez que vos escribiste una novela, un ensayo, lo que sea, la primera mitad del ensayo, hasta que no escribiste el 50%, no se lo tenés que mostrar a nadie.
Esa es como tu propia pelea interna, además para que la idea madure. Claro. Dice, pero una vez que terminaste la novela y ya está corregida, etcétera, la metés en un cajón y la sacás, no sé si dice algo así como a los 90 días. Donde cuando, viste, ya pasaste, ya pasó mucha agua abajo del puente, ya ocurrió. Como una toma de distancia y volvés. Sí, después, absolutamente, te desapegás y entonces ahí volvés a la herramienta y ahí te vas a dar cuenta más fácil de los lugares que tenés que cortar, poner, sacar. Y un poco es esto la prueba de la gaveta, ¿no? Completamente, sí. Ahí estamos introduciendo como un elemento re importante que es el tiempo. O sea, para hacer un buen memo hay que ajustar las expectativas en términos de tiempo. O sea, vos no puedes pensar que vas a escribir 6 páginas o 3 en una mañana. O sea, tenés que dedicarle el tiempo a proyectarlo. Y sin embargo, una presentación la podés hacer en una mañana. Exactamente, es distinto. Incluso hay una... Les recomiendo buscar, si tienen un poco de tiempo en internet, a John Maffei. John Maffei es un escritor de no ficción, una categoría rara. Ya, sí. Escribe sobre, no sé, hace un viaje y cuenta lo que ve. Bueno, pero parece que el tipo escribe muy bien y ha influido en muchos escritores. Sí, hay un libro como canónico del periodismo narrativo de la no ficción que se llama Los periodistas literarios, que es una compilación de autores de los 70 estadounidenses, entre los cuales está John Maffei. Bueno, vive actualmente, creo que vive en Nueva York. ¿Y cuál era el punto? Y tiene un ensayo que se llama Borrador número 4, que me gustó. Ay, qué lindo, ¿no? Ya el título me volvió loco. Y bueno, el punto es que él dice que su hija, que también es escritora, un día le manda un audio y le dice que era un desastre, que se había puesto a escribir, que nada le salía, y qué sé yo, como muy frustrada. Entonces él se ve en la necesidad de aconsejarla. Entonces escribe eso está en internet, le escribe algunos consejos. Entonces él dice que un borrador se escribe al menos 4 veces. El borrador se escribe al menos 4, y dice que el primero es una especie de vómito. Como que claro, un volcado de conciencia sobre el papel. Lo que decía Martín hoy, ¿no? Bueno, pasá por la mano, sacalo de acá y sacá lo que aparezca, y a partir de ahí empezás. Ese es el borrador 1, y después tenés 4 más, ¿no? Qué ingenuidad pensar que pensamos bien, ¿no? Claro. Me acuerdo en la columna anterior de Hernando, cuando hablamos de biografía del silencio, que by the way, recomendamos, vayan a buscar esa columna en este mismo canal, que está muy bien, que decías algo así como que el 80% de la vida es lo que ocurre de forma medio difusa. No me acuerdo exactamente cuál era el como cosas término. Insustanciales. Como cosas insustanciales. Y que decía era un monje, ¿no? Pablo Dors. Pablo Dors, sí, claro. Y un poco con la escritura nos pasa lo mismo. Si todo eso que sacás inicialmente, todas esas primeras ideas, probablemente sean caóticas, desordenadas, faltas de valor, que no tengan tanto valor en algún punto. Entonces es como que el proceso de compartir algo en público a través de una presentación te requiera hacer primero un proceso de escritura fino. Bueno, es como mínimo un hack cultural, parafraseando a Cecilia del Valle, mi profesora. Interesante, digamos. Sí. Y no, hay una idea. Gabo, me permito recurrir a mi colombianidad y citar a García Márquez para decir que un escritor se reconoce más por su papelera de basura que por lo que escribe, claro. ¿No? Entonces, qué autoridad moral para citar a García Márquez, ¿no? Te envidio un poco. No, pero esto, porque ahora que Lucho trajo a este estadounidense, en realidad estábamos haciendo una referencia a la literatura. Y es esto, digamos, es natural que lleguemos allá porque cuando hablamos de escritura, estamos hablando implícitamente de literatura, que son los que más saben de escribir. Claro. O sea, son personas que llevan más de 3 milenios poniendo palabras sobre un papel o sobre la suela de un zapato o lo que sea. Es una hermosa provocación la de Besos, ¿no? De pedirles un texto narrativo, les dice. Bien estructurado para entender cómo se relacionan las cosas entre sí. Claro. O sea, la esencia del pensamiento. Claro, es como toda una hermosura. Pero está bien. Y me gustó mucho, lo rescato por última vez, lo que dijiste y lo que acaba de decir también, ¿no? Traerte la práctica de estructurar sobre papel y volverte un escritor por momentos, por un breve momento. Es muy lindo porque es una conversación. Conversás con la civilización. Claro, es lo que te estoy refraseando, ¿no? Claro. Te estoy parafraseando, perdón.
Así que bueno, ¿alguna otra idea que haya quedado en el tintero de este tema en particular? Mira, a propósito del cómo reconocer y cómo hacer un buen texto, bueno, en primer lugar esto que vos decías, ¿no? Como dándose cuenta qué estamos haciendo mal o qué estamos haciendo automáticamente y luego comenzar a hacer algo distinto. Hay una cosa como elemental, que de lo elemental genera como cierto, pero es como para hacer un buen texto hay que leer muchos textos buenos. Claro. O sea, hay que leer a los que saben, así que por eso decía ahora que me parecía natural hacer referencia de los escritores, porque si bien vamos a hacer un texto mucho más corto, como más con un filo distinto, en un entorno distinto, eso es un camino que ya han dado muchas veces un grupo de personas que en realidad, dicho de manera clara, han inventado todo, o sea, no hay nada que inventar. Cuando Jeff Bezos dice bien estructurado y narrativo, cuando dice narrativo se está refiriendo a un universo de procedimientos, a un universo de técnicas, o sea, a una conciencia de que no es lo mismo que vos contés una historia, que yo la cuente o que vos la contés y que hay una voz propia, porque hay toda una tradición de hacer eso. Entonces, claro. Esto... También ayuda, escuchando esto a mí me ha pasado muchas veces, ¿no? De leer algo. Pasa en realidad con gente que es muy talentosa en alguna área y vos lees, no sé, un párrafo brillante y decís, ¿cómo puede escribir esto? Pero entender que detrás de eso hay como esa humildad del trabajo, ¿no? De decir, mira, corregir una y otra vez, hasta que quizás eso es el producto. Vos cuando lees algo ignorás el proceso que está detrás, salvo que te hayas metido en prácticas de escritura, ¿no? Pero entender eso también como que decís, bueno, hay que trabajar como todo. Te pone en contacto con el oficio de escribir. Exacto. Bien, les propongo algo. Vamos a cerrar la columna ahora, pero ahora en el bonus track, es decir, en 20 segundos más, seguimos conversando esto y recomendamos algún libro sobre cómo escribir. Excelente, gracias. Gracias, otra vez. Como siempre, nos traes temas inspiradores. Gracias. Bueno, lo primero que vamos a decirles antes de este pequeño bonus track es suscríbanse al canal, por favor. Por favor, suscríbanse al canal. Libros para recomendar. Yo voy a recomendar Mientras escribo, de Stephen King. Joya. Una joya del libro y muy rápido y muy fácil de leer. Y me acordaba... Y muy divertido además. Muy divertido. Sí. Extremadamente entretenido como libro. Sí. Vos sabés que cuando Hernando mencionó a García Márquez me acordé del General en su laberinto y lo conecté con esta idea que mencionaste también de leer más para escribir mejor. Claro. Ese es un libro, García Márquez, Cortázar, son autores que si los lees para tener una prosa fluida, pensando en redacción corporativa, ni siquiera en algo de mayor interés que ese, son libros muy útiles. Y después me acordaba también de Adiós Muñeca, de Raymond Chandler, que tiene una descripción extraordinaria que dice: un rayo de luz entró por la ventana, se deslizó sobre la mesa y cayó sin hacer ruido a la alfombra. Y dije, claro, esa gente que tiene como esa habilidad extraordinaria para narrarte algo, ¿no? Buenísimo. Bueno, así que... Yo soy un creyente ferviente en la idea de que leer para escribir. Así que no me remitiría mira, comienzo mi recomendación desaconsejando los decálogos y los libros sobre escritura, para empezar, sabiendo que hay bastantes excepciones buenas y sobresalientes, pero me aferro más a la idea de leer para escribir. A propósito de lo decimonónico, diría el siglo XIX, me traería un ruso, a Nicolás Gogol, con un cuento muy breve que se llama La nariz.
Es una persona que en su desayuno en un pie encuentra una nariz y a partir de esa nariz recorre toda la ciudad. Los olores, los sabores, o sea, hace algo así. Un exquisito. Es algo así. Eso, digamos, en ficción. Y en no ficción traería uno como muy que está en librería de esos días, que es Mi América, el de Martín Caparrós, que ese es no ficción, es crónica, donde trata de responder la pregunta de, bueno, ¿qué es Latinoamérica? Recorriendo las ciudades, contándolas, pero haciendo como unos contrapuntos metafóricos muy interesantes, ¿no? Entonces a cada ciudad le pone un concepto y lo desarrolla. Por ejemplo, a Bogotá, el concepto que le tendría que poner, que le puso de hecho, es el de clase, que es la clase en Latinoamérica. Y toma a Bogotá y comienza. Como ejemplo. Sí. Antes de que Luchi cierre, les recordamos que hacemos este bonus track para que se suscriban al canal. No es que quiera insistir con eso. Es como la publicidad de YouTube. Claro, claro. Suscríbanse al canal, por favor. Bueno, 2. No son decálogos, parecen decálogos. A despecho de lo que dijo nuestro amigo Gar, parecen decálogos. Uno se llama Turning Pro, volverse profesional, y habla de sentarse a escribir, básicamente. Cuando te dicen, bueno, lo que pasa es que a mí me gustaría ser escritor, y viene alguien y te da un lápiz y un papel y te dice, dale, escribí, como tipo, sentate y hacelo. Sí. Pero muy gracioso contado. Y el otro es La Resistencia, del mismo autor, Steven Pressfield. Búsquenlo en internet. Volverse profesional y La Resistencia, que es las formas que toma la resistencia como distintos monstruos que te atacan cuando Aplicado a la sentarte escritura. escribir. Sí. Ok. Muy divertido también. No, de lujo las recomendaciones. Estoy ansioso por ir a leer más. Bueno, gracias y bueno, ya saben para qué hacemos este bonus track, ¿no? Bien, gracias.